Ante todo, las gracias para quienes pudieron participar en la charla del sábado, la conferencia que hacíamos en Bogotá. La verdad nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Creo que la montan en la página de la AIS por ahí en unos 15 días. Así que para quienes no hayan podido verlas, los invito porque realmente fue una charla muy enriquecedora. Hablábamos entonces de descubrir al mago interior, ¿no? Y ese mago interior, decíamos, era como el Merlín que todos llevamos dentro. Y ustedes recuerdan que el Merlín, en la historia pues del rey Arturo, tenía cosas maravillosas. Él se confundía con el entorno, llegaba a ser el entorno mismo, llegaba a comunicarse con las plantas, llegaba a comunicarse con los animales, con la tierra misma, y cuando él quería simplemente desaparecía y volvía a aparecer cuando le provocaba. Eso era no otra cosa que la posibilidad de entender que realmente la vida es magia, que la vida tiene ese encanto de irla creando y de irnosla creyendo también en la medida en que la vamos creando. Pero eso a su vez hace que ese Merlín nos ponga a participar a todos y cada uno de nosotros, y para que ese Merlín que todos llevamos dentro, para que ese mago interior surja, es muy importante que finalmente haya determinaciones para cambiar. Es decir, el mago interior es el que nos invita a hacer esa alquimia necesaria para transmutar cualquier tipo de elemento. La alquimia es el poder de transformación y transmutación, es decir, están impresos esos dos movimientos allí, para luego hacer ese movimiento tercero, que es el de la transmutación, el de la transfiguración, es decir, el avance que ya tenemos que dar hacia una octava superior en esa espiral ascendente en el que vamos en el desarrollo de la conciencia. Bien, entonces, si ese mago interior está surgiendo en un momento determinado, es necesario que se presenten necesidades también interiores de cambio. Y para que haya cambio, ahí sí empiezan a ocurrir cosas muy importantes. Yo digo que empiezan a surgir palabras que los llevan a uno a decir, ya, es el momento. Y esa primera palabra probablemente sea, digámoslo así, basta ya, ¿sí? Basta. O hasta aquí, no suficiente, hasta aquí, listo. Hasta aquí. Ya no más, no más, ¿sí? ¿Qué hace que esto ocurra? Cuando uno se repite estas cosas es porque literalmente está en paisa, mamado, y ya no quiere que esto se siga repitiendo, y entonces hay algo que le dice a uno, vale la pena cambiarlo. Por supuesto, yo no quiero cambiar un estado de gracia, ni de bienaventuranza, ni de alegría suprema, ni de un momento de completa armonía. Pues para qué lo voy a cambiar si me siento perfectamente bien. Pero cuando estoy metido en algo que definitivamente no es armónico y que por supuesto impide mi normal desarrollo y mi normal crecimiento en muchos aspectos, pues evidentemente hay algo, esa vocecita interior, ese mago interior, ese Merlín que todos llevamos dentro, que dice, ya, suficiente, ya no más. ¿Y en qué casos ocurre eso? A ver, hay una relación que estoy llevando y que está supremamente compleja porque no me entiendo con mi jefe o con mi pareja o con mis vecinos o con cualquiera, o con un hermano o con un familiar. Entonces digo, ya basta, suficiente. ¿Y qué implica eso? Decir ya basta significa ahí empezó la conciencia de que esto es suficiente y de que en realidad vale la pena emprender el cambio. Las células se repiten eso continuamente. Si lo miramos a nivel micro, todas nuestras células se supone que se recambian por completo aproximadamente cada año y medio, cada 2 años.
el 99.90 y algo por ciento de las células se cambian cada ese X tiempo. Y entonces si eso está ocurriendo es porque esas células están diciendo basta ya, vamos a recambiar. El problema es que cuando uno dice basta ya y sin embargo eso no se hace coherente, es como cuando la mamá le dice al niño no juega con eso y se va a poner el papel y dice bueno juegue pues, ¿sí? ¿Han visto eso? Los niños son supremamente inteligentes y manipuladores, ¿eh? Entonces yo no puedo hacer esto, está bien, papá yo puedo hacer esto, sí claro, hijo. Y entonces, ¿y dónde está ahí la autoridad? Esa dicotomía, esa dualidad que existe ahí en un momento determinado es la que no permite que se tomen decisiones claras. Luego, para decir basta ya, hay que ir en una sola dirección, ser unidireccional, y esto no se puede negociar, Por ejemplo, el glorioso Deportivo Independiente de Medellín gana, ganó en una dirección, ¿sí o no? No sé, está bien, eso es ahí un apunte cualquiera pues que sale en un momento determinado, pero bueno, entonces ese basta ya implica, estamos tan decididos a este cambio que cuando uno dice basta ya, eso no tiene reversa, pero sobre todo cuando una mujer dice basta ya, ¿sí? El hombre es medio flojo en ese sentido, los hombres muy pocas veces tomamos decisiones, realmente es así, ¿sí? El 99% de las determinaciones en la pareja las toma la mujer. El hombre es la cabeza, pero la mujer es la nuca, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces ese basta ya, esa sonrisa ya los delato, qué barbaridad. Ese basta ya, insisto, tiene que ser unidireccional, eso no admite dualidad, eso es como la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Que necesita una única dirección para que se coordine y se haga el movimiento. ¿Se acuerdan el ejercicio que hacíamos cuando escribíamos el número 6? ¿Se acuerdan de eso o no? Con el pie, con la mano. Como que no mucho. Escriban con la mano el número 6, con la mano derecha, en el aire, ¿sí? Y ahora con su pierna izquierda hagan el movimiento circular en sentido horario, ¿sí? Y ahora hagan las dos cosas de manera simultánea, ¿sí? Eso es una dualidad para el cerebro, porque una va en una dirección y la otra va en la otra dirección, entonces simplemente ese cerebro dice no, a mí defíname para dónde voy, y es casi que una necesidad y no acepta esas órdenes duales. Entonces ahí es donde nos estamos moviendo continuamente. En esa dualidad suele haber muchas complicaciones porque empieza esa lucha entre los dos hemisferios hasta que deciden, para protegerse, separarse los dos hemisferios. Y cuando se separan los dos hemisferios ocurre exactamente lo mismo que ocurre en una relación de pareja, cuando los dos no están hablando el mismo lenguaje. Y si la pareja, él y ella, no hablan el mismo lenguaje, ¿eso qué implica? Que muy probablemente no se van a poner de acuerdo. Y que ahí empieza una pequeña guerra. Y que ahí empieza, es que usted sí que es no. Y él dice, pero yo, ¿qué hice? Ah, no, véngase a hacer el santo ahora, ¿sí? Entonces él cae en el jueguito, pero ¿cuál santo? ¿De qué me estás hablando, memona? Sí, y entonces la mona le dice, sí, es que usted hizo esto, cuando habíamos quedado en esto. ¿Yo? Cuando quedé yo en esas, ¿sí? Y empieza esa cosa, ese tire y afloje, pero finalmente nunca se van a poner de acuerdo porque cada uno está defendiendo un punto de vista, que ya lo hemos dicho, es la visión de un punto. Entonces, si eso está ocurriendo, se pierde la comunicación entre los dos hemisferios. Yo lo decía a manera de broma, que cuando alguien está pintando esto o está haciendo este tipo de movimientos, simplemente está comunicando los dos hemisferios y evita la duda, ¿sí? Entonces lo decía de manera de broma este fin de semana refiriéndome a James, que si James pintara esta figurita, muy probablemente evitaría pues ese, ¿cierto? Y muy probablemente estaría evitando eso porque está comunicando los dos hemisferios continuamente. Cuando no tengan mucho que hacer, pónganse a hacer esto. Y ustedes no se imaginan lo productivo que es, pero sin soltar el trazo. Cuando esto está equilibrado, entonces se conserva más o menos esta forma, y cuando no está equilibrado se hacen mamarrachos como estos, ¿sí?
o cuando ha habido, por ejemplo, una alteración a nivel funcional, se pintan cosas bastante dispares. ¿Qué hubo, Juan José? Entendiéndose, Alejo, que de todas formas las relaciones conllevan la discusión, ¿cierto? Por supuesto. Así no sean relaciones de pareja, de trabajo, o sea, la discusión, la polémica es necesaria en el crecimiento. Absolutamente sana, además. El hecho es cuando dentro de esas discusiones se mete el ego, que es tan delicado. Entonces yo me pongo sobre el otro a como de lugar. Cierto. Es cierto que cuando el ego aparece, entonces se pierde la esencia de la discusión, porque ya cada uno lo que está es tratando de defender su propio punto de vista, que es el ego ahí haciendo de las suyas por detrás y jalonando y diciendo yo no acepto esa cosa. ¿Y por qué? Pues porque no, ¿sí? Pero dame una razón. No, pues porque no, ya, y esa es la razón. Entonces ahí es cierto, cuando entra el ego a jugar se pierde esto y se pierde esta coherencia, entonces ocurren cosas como estas. Si alguien pasara un granito de maní, de arroz, de un lado al otro del frenillo, que es esa parte que divide la lengua por debajo, de un lado al otro, estaría haciendo exactamente lo mismo, comunicando los dos hemisferios cerebrales para que ese diálogo se establezca y se mantenga, pero además enriquezca la comunicación entre esos dos hemisferios cerebrales, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Que después de esto, de ese basta ya, uno dice algo así como renuncio, ¿sí? Y ese renuncio o esa renuncia implica que nosotros decíamos la otra vez que había una palabrita asociada con esto, exactamente, decisión. Decaer. Decaer, qué bueno, ya estamos hablando hasta latín, ¿sí? Decaer es cortar, y entonces el que toma una decisión necesariamente está renunciando a algo, por lo tanto quien renuncia a algo está tomando una decisión también. Esto es un camino, ¿cómo se llama? En doble vía. Y eso hace que si tenemos esa convicción tan clara en ese camino del cambio, tenemos que tomar decisiones y tenemos que renunciar. A veces el renunciar, yo diría que esta es la faceta más compleja del cambio, de ese cambio al que nos invita ese mago interior, de ese cambio que nos está sacudiendo y nos está diciendo ya basta, es suficiente, vale la pena empezar otra cosa, reiniciar otra cosa completamente distinta, porque esto implica abandonar la zona de confort. Y esa zona de confort es muy atractiva, esa zona de confort en todos los planos es muy atractiva, evita que nosotros estemos como en la amenaza de sentirnos inseguros si tomamos esta o aquella decisión. Si empezamos a hacer ese tipo de movimientos indecisos, entonces por supuesto el cambio se va a ver amenazado. Ese que entonces está renunciando a algo, pues normalmente tuvo que haber tenido una claridad suficiente para saber a qué renunciaba. Y esa claridad suficiente para saber a qué se renuncia está dada por qué. ¿A alguien se le ocurre? Por la conciencia. Claro, claro. ¿Y cómo se despertó esa conciencia ahí? Otra vez. ¿Cómo me di cuenta que yo tenía que renunciar a esto? La meditación. Eso, me encanta. Con la meditación. ¿Y la meditación qué es? Silencio. Perfecto. Acallar las emociones, en otras palabras, Hacer hacer la pausa, hacer silencio, me gusta esa palabrita. Entrar en ese silencio que suele ser el del más elocuente. No siempre el que más habla es el más elocuente, pero quien habla desde el silencio es tremendamente elocuente. ¿Y cómo hablar desde el silencio? Eso no significa no poder expresar con una palabra. Hablar desde el silencio significa expresar con lo meramente esencial, es decir, que nunca se pronuncie palabra ociosa, que haya unas palabras específicas, determinadas, claras, directas, asertivas, y que no permitan en ningún momento que esto origine más dudas. Por lo tanto, entonces, cuando se hace la pausa,
uno vuelve y encuentra el ritmo y vuelve a encontrar que puede resonar en un patrón determinado, y si esa frecuencia determinada, ese ritmo determinado nos está permitiendo encontrarnos en el ritmo interior, en el ritmo que nos pertenece a cada uno de nosotros, porque cada uno lleva su ritmo, y eso es muy importante comprenderlo. Cada uno lleva su ritmo, los ritmos no son universales, y por eso hay que entender esa parte que se llama individualidad. Si se entiende que somos seres individuales, interdependientes pero individuales, entonces entendemos la frasecita de Khalil Gibran, ¿se acuerdan? Juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda de su propio tono. Es decir, entendemos que cada uno vino a enriquecer la melodía de la sinfonía universal, pero conservando su propia individualidad. Si no se conserva esa propia individualidad, entonces olvidamos que cada uno viene con un equipaje diferente. Rico, dale, me encanta. Hay veces que la velocidad también marca como la diferencia entre conciencia y emoción. Hay veces que te llega el mensaje inmediatamente y vos ese mensaje, esa señal la filtrás. La filtras por el cerebro te mete miedo y te dice, no, vas a hacer cuidado con eso. Eso no lo acostumbrado, ¿no? Pero cuando te llega eso, y vos, como cuando hay veces que te atracan a vos o te hacen algo así sorpresivo y vos reaccionás, ¿cierto? Es casi que la conciencia saliendo a flote para defender su postura. Cuando le meten ese filtro, no hablo de todas las situaciones, cuando se le mete ese filtro al cerebro, ahí empiezan las emociones. Empiezan las emociones a hacer de las suyas, porque uno le da el tiempo para que aparezca ese tema mental. Ok. Ahí hay una cosa fundamental con eso que está mencionando Juan José, que no vale la pena hacer una diferencia, ojo, porque en el ejemplo que Juan José estaba poniendo del atraco, de algo inesperado, uno reacciona, uno no acciona, uno reacciona, y la reacción es básicamente del cerebro reptil, es decir, del cerebro de las emociones más básicas, casi que del instinto de conservación. Luego, en la reactividad pocas veces hay conciencia, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pocas veces hay conciencia en la reacción, hay mucha conciencia en la acción, porque antes de la acción yo tuve esa pausa para determinar qué hacía, y entonces ahí sí, ¿cómo es que dicen los abogados? Con alevosía y ¿qué? Premeditación y alevosía, ahí sí se hacen las cosas. Eso es muy grave. Hacerlo con premeditación y alevosía, eso significa que tuve tiempo de pensarlo. ¿Voy a matar a mi suegra? Sí, no. Yo lo medito, lo analizo, lo imagino, lo hago, y el problema es cuando lo logro, ¿no? Porque es que ahí empiezan a ocurrir cosas muy complejas. Entonces es cierto, ni siquiera depende de la velocidad misma, Juan José, porque la velocidad expresada en términos de conciencia es un único tiempo, es un tiempo presente y único. Exacto. Entiendo tu interpelación en ese sentido, pero valga la aclaración ahí porque es importante entender que en los tiempos de la conciencia existe un único tiempo, que es el presente. Por lo tanto, si es un único tiempo, esa velocidad no existe. Esa velocidad no existe porque estamos ahí. Si yo estoy aquí en este presente, no hay movimiento, luego no hay velocidad, ¿sí? Eso implica que estoy ahí centrado, y desde ese centro estoy emitiendo una nota fundamental, que es la nota del amor. Por eso es que esa palabrita amor es tan envolvente y tan incluyente. Te pongo un ejemplo. Cuando uno ve una imagen triste de un niño que está herido por la guerra en Irán, sí. En Irak, entonces uno mira y es lo que sale es conciencia, es amor puro, pero después se mete la mente y dice, pues que están lejos, o sea, es que es por allá, no es por aquí. ¿Cierto? Hay una diferencia enorme entre lo que es conciencia y emociones. Y entonces uno ahí deja de involucrarse porque simplemente que lo resuelvan ellos, pues que están por allá. Pero si entendemos que esto está viéndose desde la esfera de la conciencia, sabemos que esa distancia no existe, y por lo tanto esa capacidad de conmovernos, de movernos con,
está ahí presente, insisto, y entonces existe también un único lugar, un único tiempo, que es ese tiempo del presente y que es el tiempo del corazón. Por eso esa capacidad de conmoverse resulta fascinante, porque nos permite a nosotros realmente actuar como si fuéramos una única unidad. Por eso somos verdaderamente uno, y cuando hablamos de que somos uno, ahí nos estamos conectando. Dame un segundito, Carlos. Fabio. Doctor, primero, buenas tardes, y excusa que esta vez sí. Segundo, con base a todo lo que has hablado, pues yo soy indeciso o no, doctor. Esa es una pues. La segunda es que si estamos tan centrados, desde que haya amor y verdadero amor profundo, ¿no es cierto?, no se tienen que mirar todos esos otros aspectos, ¿no es cierto?, ni hay que tomar determinaciones, sino que bajo esa palabra absoluta del amor todo se acepta, todo se regula, todo se vive. Entonces, con la intensidad del amor y del verdadero amor, no estoy hablando de un amor pues, de distintos puntos como se pueden analizar los sentimientos o el amor, sino del amor verdadero. Uno ahí no es que se vuelva indeciso ni le falte tomar determinaciones, no que no las tiene que tomar. Así es. Sí, con el amor estás aceptando lo que Es que simplemente cuando eso así está sea pasando, el dolor ajeno, ¿no es cierto? Y ahí vuelvo yo a una cosa que hemos explicado mucho, ¿no es cierto? Así sea el dolor ajeno, uno lo mira con el amor, claro, pero al mirarlo con el amor lo único que puede sentir es la santa indiferencia, porque no puede cambiar esas cosas que se le salen a uno de la mano, o aquellas que se las puede cambiar lo hace por el amor. es cierto, y cuando está de presente el amor, entonces no existe la separatividad y no tiene ningún sentido ponerse a discernir entre una u otra cosa, porque simplemente hay una única unidad. Carlos. Yo siempre tengo una pregunta frente a la palabra pues, pausa, Sí. porque siempre como mentalmente la he relacionado con pasividad o con espera. Eso. Entonces, pues, no sé, porque yo me puedo quedar esperando un montón de tiempo, un montón de cosas. Realmente, ¿cuándo es una pausa? ¿Cuándo es una Me parece fundamental esa pregunta tuya, Carlos, porque es que se trata de la pausa, pero de la que hemos hablado, de la pausa activa. No es una pausa que indica yo me aíslo, yo me separo, yo no tengo nada que ver con esto, yo, ¿quién dijo esas cosas, Cristina? Yo en eso no tengo nada que hacer. Y entonces, claro, ahí se pierde una cosa fundamental. La pausa activa es la que te permite estar en ese estado meditativo de quietud, es decir, anulando el ruido externo, el ruido de las emociones. Recuerden, lo decíamos en esa charla, el ruido viene del latín rugido, que significa rugido, y ese rugido suele ser un sonido muy desagradable. Yo lo decía, imagínense ustedes en ese cuadro, están con la novia y de pronto se oye el grito de la suegra. ¡Oiga! Eso es un rugido, eso es un... No, era un sonido muy desagradable. Entonces todo eso está ocurriendo, Carlos, porque ahí lo que nos está invitando esa pausa activa, insisto, es entrar en ese estado meditativo donde se aquieten las emociones y ya no surja el cerebro reactivo meramente, sino ya empieza por lo menos a participar el cerebro emocional y el cerebro frontal, que tiene que ver con el neocórtex o con el cerebro evolutivo, digámoslo en su máxima expresión, que es la energía eléctrica manifestada en este nivel. Dicho sea de paso, que es que esto es bien interesante, ojo con eso, el 85%, es que esto es escandaloso, hay quienes estudian estas estadísticas, pero el 85% de las patologías actuales tienen que ver con el cerebro reptil, ¿sí? Y si el 85% de las patologías tienen que ver con el cerebro reptil, ¿eso qué significa traducido en otros términos? La energía ancestral. Que es la energía ancestral, pero ¿qué más? Hemos ascendido, La Que inconsciencia. nos Estamos quedamos- estancados. pues en lo inferior. ¿Y eso cómo se llama? Trascender. Debemos ¿Trascender qué? trascender la conciencia. ¿Trascender qué? El pasado. El pasado, ¿sí? Eso significa que el 85% de nuestras enfermedades actuales dependen de habernos quedado anclados en el pasado.
de eso que nos dijeron, de esa emoción que nos tocó, de ese contacto con el que había allá atrás y no nos atreve. Y esto empieza a pesar, porque el pasado pesa. Cuando uno finalmente decide trascender eso, libera la carga y entonces mínimamente entra en ese estado del presente. Pero miren, 85%, esto es increíble que estemos anclados de tal forma que nos quedemos simplemente metidos ahí en ese proceso y no nos atrevamos a avanzar. Más grave todavía, miren, si esto les pareció escandaloso, el 99%, ojo, 99% de las preocupaciones normales del día a día ocurren por cosas que no han ocurrido y más grave aún, que no van a ocurrir. 99%, eso significa que estamos 99% desperdiciando en ocio, en cosas no constructivas, no edificantes, no productivas, esa capacidad que tenemos supuestamente como la manifestación de la expresión de la máxima evolución de nosotros como ser humano. Claro, preocupación. Que no estamos viviendo. Entonces, pero miren ese porcentaje, 99%, más estadísticas, 70% de las moléculas que tienen que ver con la felicidad dependen o se producen hasta los 3 años de vida. Es decir, depende de cómo sea la calidad de vida hasta ahí, hasta esos 3 años. La cantidad de, por ejemplo, de serotonina que vayamos a liberar, de dopamina que vayamos a liberar, esto es demasiado complejo, es demasiado, además nos exige una responsabilidad enorme. A veces hay pacientes a quienes les ha tocado una vida compleja, digamos que nacieron en el seno de una familia, llamémosla así, disfuncional. ¿Sí? Una familia con muchas alteraciones, o porque el papá era alcohólico, porque el papá era vicioso, o porque el papá maltrataba a la mamá, o porque todas esas cosas que ocurrían antes, ¿cierto? Ya hoy en día eso no ocurre, ¿no? Hoy en día esos pobres hombres los cascan las mujeres y todo eso, y entonces, bueno, ¿qué pasa? Ojo, porque es que eso no se quedó ahí solamente. Ese bebé que en el vientre de la madre estaba ahí metido, sí, estaba desarrollando todos sus órganos y sistemas, captó todas las emociones que había en el entorno, todas las emociones que había en el entorno. Él puede que no entendiera un lenguaje verbal, digámoslo así, pero sí entendía un lenguaje vibracional, y cuando la mamá estaba angustiada y triste, él sentía una vibración que, esta vibración no me gusta. De hecho, con mucha frecuencia, si el bebecito ya es lo suficientemente grande, empieza a patear. Como, pilas, ey, salte de ahí, sí. Pero entonces rebota y la mamá no le hace mucho caso. Y entonces muchas veces, peor aún, la mamá opta por decir, no voy a llorar porque estoy en embarazo y qué pesar que mi niño sufra. No, horror. Porque ese niño algún día va a tener que nacer y se va a dar cuenta que esas emociones existen, entonces hay que expresarlas, porque lo que la mamá no expresó, no le exigen al niño que lo exprese después. Entonces está en ese proceso, miren, 70% produciendo lo que equivale a lo que sería su felicidad eterna. Pero, aquí viene un pero bien interesante. El problema de la vida no tiene solución y la prueba es que nadie sale vivo de ella, ¿no? Entonces, mucha gente está preocupada por muchísimas cosas y resulta que ese 70% que decíamos depende de toda esa producción de las sustancias de la felicidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Se podrá modificar? ¿No se podrá modificar? Hombre, yo fui muy de malas, nací en este entorno, eso fue muy complicado, yo veía peleas todos los días desde que estaba en el vientre. Insisto, estando en el vientre se dio cuenta, por ejemplo, que el papá se la jugaba a la mamá o cosas como esas, y entonces ese bebé sintió una cosa que se llama, en términos de lo que conocemos ya como adultos, una emoción. ¿Y esa emoción cómo se llama? Tristeza. ¿Sí? Y ve qué tan raro.
yo sentí tristeza desde el vientre materno porque mi mamá estaba triste porque identificaba esas emociones tóxicas con respecto al papá, no a cualquiera, al papá. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese bebé nace y resulta que 2 o 3 meses después está haciendo crisis asmáticas o está haciendo problemas de atopias en piel, o sea, reacciones alérgicas en la piel. Y resulta que el pulmón es la madre de la piel y nosotros sabemos que el pulmón maneja las tristezas. Entonces esa tristeza que él vivió en el vientre, cuando salga, se asome, vea al médico y haga y se inflen esos pulmones, lo primero que va a recordar es tristeza. Entonces ese pulmón va a tener dificultades para desarrollarse de manera armónica y son los niños que empiezan a hacer, insisto, crisis asmáticas o lo que nosotros llamamos hiperreactividad de vías aéreas también, que significa que los bronquios o las vías aéreas reaccionan tremendamente ante cualquier pequeña agresión del entorno y eso va a llevar a que esas tristezas se manifiesten desde ahí. Y entonces, ¿qué pedirle a ese pobre muchachito que vivió esa tristeza en el vientre? Además que nunca fue explicada. Distinto hubiera sido si la mamá lloró y la mamá expresó y le dijo, bebé, tranquilo, de esta vamos a salir, con toda seguridad. Vamos a ponerle berraquera a esto y vamos a salir los dos adelante. Y esta cosita de ponerle la mano al bebé en el vientre y de irle contando, él no está entendiendo, insisto, un lenguaje como este que estamos explicando, pero está entendiendo un patrón vibracional y es bien distinto cuando ustedes ven a alguien desesperado y no saben qué tiene, a cuando en medio de ese desespero, no, estoy desesperada, pero por esto y esto y esto, y hay una explicación. Por lo tanto, no hay que reprimir las emociones, hay que contener las emociones, insisto, pero no reprimirlas. Carlos, ¿ibas a decir algo? Y entonces esto puede decir uno que proviene del ancestral. Sin duda, sin duda. Pero teniendo en cuenta que lo que traemos es el 5 al 10% del ancestral, ¿todo esto lo podemos corregir? Sí, sí se puede corregir, pero si se toma una decisión, basta ya, renunció a. Y entonces por eso estamos en ese movimiento de cambio. Si estamos tratando de hacer ese cambio, hay que tomar una decisión. Pero ojo, porque estás diciendo una cosa muy importante, Carlos, y es que esto toca la ancestralidad. ¿Qué implica eso? Acuérdense que ¿quién nutre el riñón? ¿Quién nutre el riñón? ¿No? ¿Quién, desde el punto de vista energético, nutre al agua, pues? El metal. Los Eso. pulmones. Y el metal es el pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hubo tristezas, que el pulmón estaba ahí almacenado, ¿qué pasó? El paso siguiente, muy probablemente cuando ese niño tenga 2, 3 años, o a lo mejor antes, es que si este pulmón no estaba nutriendo al riñón, la expresión siguiente va a ser ¿cuál? Infecciones urinarias a repetición, problemas del reflujo vesical. Han visto tantos niños hoy que tienen problemas de reflujo vesical y los operan a los 2 meses. Yo me quedo sorprendido de eso porque eso se resuelve con 2 imanes. Y no hay que pensar en una cirugía como esas, eso es simplemente una cuestión de polaridad. Y entonces si no se corrige eso, claro, empiezan a hacer el reflujo vesical, es decir, la orina en lugar de descender de los ureteres hasta la vejiga está haciendo el movimiento contrario, porque hay una inversión de la polaridad, él se estaba protegiendo de alguna manera. Después voy a meter las patas. Las anticipó, que Por ejemplo, cuando uno pelea con todos esos bloqueos que uno tiene, ya sea que sean ancestrales, porque uno carga todo ese morral cuando nace y le pega el morral y todo esto, no es que se compendio toda su vida, todas sus emociones, aquí las tiene que llevar. Uno viene con todo eso, uno siente dolores en esta vida, problemas de trabajo, problemas de pareja, y uno reniega de todo eso. Pero cuando uno asume que uno es hijo de Dios, es decir, yo lo dijiste ahora con aquello del mago, cuando uno asume que uno hace parte de la totalidad, uno es totalidad. Pero cuando yo digo, esas son mis emociones, esas son mis enfermedades, esas son mis problemas, yo hago parte de ellas y las acepto.
yo las asumo. Cuando yo hago parte, cuando yo llego a este grupo, yo me hago uno con todo este grupo, yo hago parte de esta totalidad de aquí ahora, y esta totalidad tiene que ver con los problemas que tiene ella, con las virtudes que tiene él, con los problemas que tiene él, Yo asumo todo eso, pero es que yo tengo la capacidad de asumir como totalidad que soy el equipaje que traigo. Cuando yo asumo, cuando yo integro, yo me hago un ser íntegro con todos esos detalles, digámoslo así, ya la misma vibración mía, mi propia vibración empieza ya a definir cuáles son de baja y cuáles son de alta, cuál sobra, cuál suelto, cuál entrego, cuál dejo. ¿Entiendes? Uno de los problemas del ser humano, en mi opinión, es que uno pelea con uno mismo constantemente. Porque a mí, porque tengo esta enfermedad, porque quebré, porque no me quieren, porque yo traigo todo eso, ¿por qué nació así? No. Y todas esas preguntas, Juan José, todas esas preguntas son producto del ego, todas se las hace el ego. Eso no se lo hace el espíritu entiende que es un proceso de aprendizaje, pero él lo dijo muy bellamente con lo del equipaje. Digamos que hay un entrenador de fútbol, se llama Juan José, que está hablando ahí con los muchachos. A ver, muchachos, ¿ustedes qué es lo que están pensando? ¿Ustedes creen que el fútbol es así? El fútbol no es eso solamente, como dice el profe Juan José. Sí. Entonces les dice, suelten el equipaje, y cuando sueltan el equipaje están liberándose de esa carga, y por supuesto ahí sí recuperan velocidad, recuperan movilidad y empiezan a jugar en esa única unidad. Eso es absolutamente cierto, y eso resulta ser tan maravilloso que ahí surge, y te estás adelantando un poquitico, Juan José, surge una cosa que se llama la aspiración, la ferviente aspiración, la decidida aspiración. No simplemente significa, ya, yo voy a ver si cambio, no, voy a ver si cambio significa yo no procrastino, yo actúo ya, yo no voy a aplazar lo que es jerárquicamente importante, y en esta decisión estoy comprometido, pero además aspiro a hacer esto o esto o esto. Ese jugador de fútbol, cuando ya Juan José le lava el cerebro por allá, por fortuna, estos después veremos a ver, ojalá sigamos así, pero bueno, eso que estamos haciendo es liberar el equipaje, y es eso, es esa ferviente aspiración. Entonces ya el jugador no quiere ser un jugador de fútbol, ya quiere ser el jugador de fútbol, que es bien distinto, o el que trabaja en la empresa, el ingeniero, no un ingeniero, no un economista, sino el economista, y eso significa artículo definido. El otro es un artículo indefinido, por algo el lenguaje nos lo expresa. Es que es una diferencia abismal entre un artículo definido y un indefinido. El indefinido es, sí, esto significa yo estoy titulando, es que no me defino, pero cuando es el artículo definido, aquí estoy yo, mi aspiración, mi ferviente aspiración es a eso. Entonces, después de esa ferviente aspiración, ahí sí viene ese paso fundamental, que es el de la aceptación. Alejo. Y la aceptación, discúlpame un segundito, no es otra cosa que dejar de renegar. Ya, esto no es lo que me tocó, porque es que esto es un karma, y la vida misma es un karma, y esto es muy horrible, en este valle de lágrimas, sea pues Señor, abogada nuestra, y todo eso. No. Esto implica que aquí, cuando yo estoy aceptando, es dejo de renegar, simplemente identifico lo que hay, asumo una actitud que se llama una actitud contemplativa, y en esa actitud contemplativa yo simplemente me dedico a observar, pero no juzgo, porque el que juzga es el ego. Simplemente, si asumo esa actitud contemplativa, es el espíritu el que está en mí, y entonces no existe esta palabrita separatividad, y eso indica entonces, ahí sí somos una única unidad. Margarita. Muy de malas entonces los que no, porque cuando vos decís todos traemos esa carga, ese moral, es todos sin... Traemos un equipaje, digamos. Diría yo todos, pues sin falta, porque todos tenemos una ancestralidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pesar los que no vienen? Pues, por ejemplo, aquí no te conocen o no conocen a otra persona, porque nunca se van a dar cuenta lo que les está pasando realmente. O sea, yo lo sé ahora, que vengo aquí, que tú me lo has enseñado, que me lo has mostrado, que lo he aprendido, pero antes no lo sabía. Mira, entonces yo antes no pensaba nunca que yo tenía que cambiar, que yo tenía que mirar distinto, porque tuve la suerte de llegar aquí, pero no todo la tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Que el que no ha venido aquí realmente no ha conocido la dicha. Mira, ¿me entendés? Todos tenemos caminos y senderos distintos.
fui tan humilde que vine a nacer en Medellín habiendo podido nacer en Buenos Aires, ¿no? No, mira, eso realmente es importante. Lo que pasa es que las manifestaciones son muchas. Uno, pues, no tenía que venir aquí, pero las causalidades de la vida lo llevaron a venir aquí. Pero otro es posible que se encuentre a alguien, como veía en estos días un videito que me mandaron, a alguien se le cayó una cosa, muchos pasan indiferentes, pero otro la coge, la entrega y se la entrega a su dueño, pero mientras está haciendo esa acción, alguien estaba observando y dice, bien. Y de pronto más adelante, ese que estaba observando se encuentra en una situación parecida y recuerda esto, neuronas en espejo, y dice, yo también debo hacerlo. Y eso empieza a contaminar en el buen sentido de la palabra, digámoslo más bien, a contagiar. Por eso yo siempre he hecho un poquito la cantaleta de que ojalá esto no se quede aquí, porque eso sí es un verdadero acto de egoísmo. Ojalá esto se comparta y lo podamos entregar a mucha gente, y por eso cuando los videos que montan ahí, gracias a Gloria, a Mónica, a todos los que trabajan en esto, ¿qué nos están diciendo? Que esto es copy free. O sea que al contrario, en vez de tener derechos de autor, es todo lo contrario. Ojalá todo esto se regara por todas partes, pero de nosotros depende. De esa semillita, entre otras cosas de las que yo soy testigo contigo también, porque he visto el cambio que has hecho, las modificaciones que has hecho en tu vida y cómo te proyectas hoy en día. Y si yo miro a la que conocí un año atrás o tal vez 2 años, yo qué sé, muy probablemente estoy encontrando un ser completamente renovado. O sea, era posible el cambio. Eso es a lo que yo quiero llegar. Y si es posible el cambio, ¿para cuándo? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué tenemos que prolongar ese sufrimiento y ese peso del equipaje? No, soltémoslo. ¿Qué va a pasar? Muchas veces el equipaje no es otra cosa que la muestra clara de la miseria de lo que estamos cargando, porque es justamente la necesidad de conservar todo aquello que nos sobra. Eso es un signo de miseria humana, ¿sí? Y hay que tomarlo así, Jairo. Perdóname un segundito, Fabio. Pero realmente tocaste 2 personajes muy importantes y el cual pues uno debe aprender, y es el observador y el juzgador. ¿Y el qué? Y el juzgador. Ajá. Porque es que ahora decías, el 99% se mete en el tema de las preocupaciones. Entonces cuando uno es consciente y se convierte uno, porque uno está ahí, o estaba ahí, o tiene que trabajar para no estar ahí, es pasar del juzgador al observador. Y ya cuando vos estás observando, vos te soltás. Y cuando uno juzga, además, generalmente está asumiendo una actitud de víctima, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta, los amargados generalmente se juntan y salen a tomar café juntos. Eso es una cosa muy extraña, porque es que, ¿qué atraigo yo? Pues lo que estoy proyectando. Esa es la ley del boomerang. Que si yo quiero salir con alguien culto, pues hombre, yo tengo que ser culto. Si yo quiero salir con alguien alegre, muy probablemente tengo que ser alegre. Entonces, ¿por qué seguir echando la culpa? Es que, ¿por qué será que siempre me tocan los deprimidos? Y claro, y viene el lamento todo el tiempo, y si me estoy lamentando, ¿qué puedo cultivar? Lamentos. Si yo como zanahorias, también como zanahorias. Decía la compañera allí que tenemos que, para llegar a analizar esta situación y empezar a actuar frente a eso, tenemos que llegar al despertar. Desafortunadamente el despertar casi nunca se ha oído decir que se da en los primeros años de vida. En la adolescencia, por ejemplo, es difícil, aunque se viven muchas situaciones que nos podrían motivar a despertar. A mí personalmente me ocurrió algo en Bogotá hace algunos años, tenía 16 años, pues no fueron muchos años. Y yo tenía 16 o 17 años y andaba con un amigo que tenía como 25. Sí. Y pasamos por un barrio popular y salió corriendo una niñita descalza con un vestidito blanco pero negro de lo sucio y llorando, y se cayó. Entonces yo pasé por encima de ella y el amigo se detuvo y la recogió, la acarició, la limpió, y yo esperando todavía o sea, él me dio a mí un ejemplo de humildad, de amor, y eso me quedó trabajando desde ese momento. Y yo aprendí que en la vida todos somos iguales. León Dandy decía una cosa muy bonita. Pero yo, es decir, yo tomé
Yo aprendí eso en ese momento, pero empecé a practicarlo mucho después. Si de pronto hubiera empezado a practicarlo en ese momento, mi vida pudiera ser una cosa diferente. Pero no tiene sentido recriminarse. Empezaste cuando tenías que empezar, cuando hubo ese despertar de conciencia. Tú mencionas ahí dos cosas muy importantes, Carlos. Mira, primero, León Dandy decía una frase muy bella. Él decía: solamente es capaz de realizar sus logros aquel que cuando llega la hora sabe estar despierto. Primero que todo. Y estar despierto significa, esa palabra que utilizaste, despertar. Eso significa una apertura. Pero también mencionaste una cosa muy importante, y es que es cierto que la madurez de la corteza cerebral no se logra hasta los 21 años de edad en promedio. Pero, a partir de los 3 años ya hay una conciencia de sí mismo. Antes no. Fíjate que es muy extraño que alguien tenga recuerdos de cuando tenía 2 años, ¿sí? O cuando tenía 1 año, no, pero si le preguntas después de los 3, es muy frecuente que esos recuerdos queden anclados ahí. Y eso coincide normalmente con toda la salida de todos los dientecitos de leche. Eso no es al azar. Esos dientes de leche salen hasta ese tiempo precisamente por otra cosa muy importante. Y normalmente, o hacia los 8 años, hay una identidad consigo mismo ya mucho más grande, que es ya cuando empiezan, o 8 o 10 años, cuando ya están los dientes definitivos. Entonces eso tampoco es al azar, porque resulta que ese esmalte, que es ese cubrimiento del diente, la capa externa del diente, que es además un tejido bastante duro, se desarrolló embriológicamente del ectodermo, que fue lo que dio origen también al sistema nervioso central, es decir, a nuestra capacidad de pensar. Eso no puede ser al azar. Esa embriología es perfectamente matemática, concreta, segura, ahí sí unidireccional, monocromática. Esto es así y punto, y no tiene vuelta de ojo. Ayer o antier no se publicaban en el periódico cómo realmente está más que comprobado que esa madurez de conciencia no se alcanza hasta los 21 años. Y entonces que esto de dar la ciudadanía a los 18 años, ahora están tratando de hacerla a los 16. Hombre, es que no podemos forzar una cosa que fisiológicamente es así. ¿Y qué hacemos? Eso está inscrito. Eso está inscrito. Sí, que hay excepciones. Hay gente muy madura desde los 5 años, pero es una excepción. Y hay unos inmaduros a los 100 años. ¿Sí? ¿Por qué se ríen? Bueno, aquí viene un quinto paso. Alguien iba, Fabio, ibas a decir algo ahorita también. Qué pena que te interrumpí. Yo creo que es corroborando todo lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Y de que es real todo el proceso del desarrollo para llegar a tener la madurez. Y que lo que aprendemos ya con esa madurez, como decía la señora allí, sí, lo mejor es el ejemplo y irradiar esa misma situación entre todos los que compartamos, en todos nuestros grupos, sí, en el laboral, en el social, en el familiar, en todos los ambientes que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y esa es una forma de llevar también la semilla, simplemente con el comportamiento. No nos lamentemos porque no estemos aquí. Yo insisto, el que está aquí es porque su conciencia lo llevó a estar aquí. Ni siquiera porque le dijeron hay unas charlas maravillosas hasta los lunes, no. Aquí llegamos porque hubo un momentico en el que el corazón nos dictó, voy a ver qué es eso. Y de pronto en ese voy a ver qué es eso, a alguien le tocó una fibrita y se dio cuenta que parte de lo que estábamos hablando aquí, qué curioso, eso me pasó a mí. Entonces empieza a identificarse con eso y dice, es que mi historia es la historia de los otros y mi espejo son los otros, y eso que yo critico en los otros frecuentemente son los defectos que yo tengo, que simplemente los veo reflejados en el otro. Y ahí viene el quinto punto, que es fundamental, que es la determinación. Cuando hay determinación, para ustedes, ¿qué significa esta expresión? Determinación, ¿qué significa? Perseverar. Perseverar. Eso es determinar. ¿Sí? La determinación es determinación. Entonces aquí termina una cosa, pero empieza otra. Es el inicio de algo más. Por eso la determinación nos está diciendo, ya, es que no tengo duda. Esta es la diferencia entre fe y certeza. Siempre lo hemos dicho, la fe, entre fe y esperanza, perdón. La fe es certeza, es seguridad total. Esto es, publíquese y cúmplase, punto. Ya, no tiene discusión.
La esperanza es tal vez, quién sabe, a lo mejor podría ser algún día quizás, ¿cierto? Entonces esa última es como eso que decíamos la otra vez, es la postura así blandengue frente a la vida. Y cuando estamos en esa postura, claro, se pierde el tono, y ese tono lo da la determinación, pero ojo, porque ese tono también es una muestra clara de la energía vital, de la energía de reserva, de la energía reticular, de la energía ancestral, llámenlo como ustedes lo quieran llamar. Ese tono está conectado desde esos riñones hasta el tallo cerebral, donde está el cerebro del cerebro, que es el cerebelo. Y entonces ese cerebelo te permite asumir ese tono absolutamente vital y determinado. Aquí está. ¿A quién se les parece más? ¿Al de la fe, la determinación, o al de la esperanza? Que tal vez, sin duda, esto es una expresión de fe, maravilloso. Si nosotros estamos llegando ahí, a esas 5 palabritas, que borrará yo aquí, empieza a haber una aparición o una relación mejor de todos estos 5 pasos, a su vez con 5 verbos muy especiales. El primero no es otra cosa que encontrar. Y miren cómo aprenden las neuronas en espejo. Por favor, respóndanme todos al unísono. El que busca, ven, eso son neuronas en espejo. Eso nos lo enseñaron hace mucho tiempo, ¿o no? Pero se lo repiten a uno y uno se hace loco, uno no hace consciente esas palabras. ¿Qué significa? Que para encontrar hay que ¿qué? Usar. Claro, maravilloso, ¿eh? Ya, están iluminados. Eso significa que si estamos tratando de llegar a ese cambio que ese Merlín nos está invitando a hacer, ese mago interior nos está invitando a hacer, esa conexión con el Ser Supremo nos está invitando a hacer, pues esa comunicación con ese mago interior y con ese Merlín y con ese Ser Superior indica, hombre, pues lo tenemos que buscar. Muy probablemente ese no va a venir a buscarnos. Merlín no va a venir a buscarlo porque él está ocupado por allá en Camelot, sí, entonces ojo con eso. Ustedes tienen otro Merlín que es paisa, bueno, paisa casi todos, yo no sé, otros serán de otra parte, ¿sí? Pero ¿qué implica eso? Que al estar dispuestos a, lo que estamos haciendo es, insisto, permitirnos buscar. Permitirse buscar implica que estamos mínimamente teniendo un objeto de búsqueda. ¿Qué estás buscando? Pues yo no sé, a mí me dejan que buscar. ¿Pero qué? Entonces lo primero, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué estoy buscando yo? Si yo estoy pretendiendo cambiar, entonces ¿qué es lo que yo estoy pretendiendo cambiar? Tengo que, primero que todo, identificar ese motivo, ¿o no? Si yo no identifico ese motivo, pues me quedo ahí en el aire y voy sin rumbo. Vamos a navegar, sí, listo, vamos, pero ¿a dónde? ¿Sí? Y entonces nos ponen unas coordenadas y nos dicen latitud norte, yo qué sé, tal cosa, y entonces nos ponen esas coordenadas. Después viene un segundo verbo que es muy importante, y es que una vez que yo encuentro, tengo que empezar a planear. ¿Qué es esto de planear? ¿O qué significa planear? Organizar. O sea, Un proyecto. elaborar un plano, no. Planear también es, ¿cierto? Equilibrar. Planear es eso, equilibrar, es organizar, es generar un propósito, es tener lo que se llama una visión teleológica, ¿sí? O dicho de otra manera, una sintropía, que no es otra cosa que un propósito, ¿sí? Entonces, bueno, si yo estoy planeando algo es porque necesito organizar ese plano para saber cómo me muevo, ¿sí? Eso implica que si yo pretendo hacer un cambio, esto no es simplemente basta ya, renuncia, aspiración, aceptación, determinación, sino, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Antes que el qué voy a hacer, yo tengo que saber el cómo lo voy a hacer, ¿sí? Porque si no, ahí probablemente me quedo en la mitad y seguramente vamos a perder muchas oportunidades. Una vez... Antes que uno piensa cómo. ¿Perdón? Antes que uno piensa cómo, ¿qué voy a hacer? Hay que pensar cómo lo voy a hacer. Obviamente identifico el qué, claro, identifique el qué, y ahí sí entonces identifico el cómo lo voy a hacer. Sí, tienes toda la razón.
Entonces, si yo identifico cómo lo voy a hacer, pues entonces ahí sí genero un plan, un proyecto, un cronograma, un qué sé yo, cualquier tipo de forma de organización para yo determinar hacia dónde voy a ir, ¿sí? Después de eso, después de planear, entonces viene una cosa fundamental, que es el comenzar. Y esto sí que es bien difícil. Esto sí que es bien difícil, porque es que frecuentemente llegamos hasta aquí, encontramos lo que buscamos, voy a hacer un proyecto, ya lo hice, pero mañana empiezo, ¿sí? Lo que hemos puesto aquí como ejemplo al final del año, 31 de diciembre, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, ¿sí? Termino el año, ahora sí, a partir de ahora ya me voy a cuidar de mi dieta, voy a empezar a rebajar peso, ¿cierto? Pero llegó el 1 de enero, el 1 de enero es día de fiesta, no, más bien empiezo el 2, pero estando ya tan cerquita Reyes, después del 6, ¿cierto? Y después ya llegó el 20 de enero, y claro, se pasó todo el tiempo, ¿por qué? Porque me dio dificultad comenzar. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es lo que nos lleva a ese impulso para comenzar? Motivación. Sí, sin duda. Pero ¿se acuerdan que hay una cosita cuando hablábamos de los rayos de atributo y de aspecto? Eso, la voluntad y el poder. Si no existe voluntad y poder, yo probablemente no voy a tomar esas determinaciones de comenzar, es decir, ese grado de empoderamiento y de voluntad inquebrantable tienen que estar presentes para poder yo comenzar. ¿Y de qué depende que yo tenga la voluntad y el poder? ¿Alguien me puede decir? No, de la decisión. El grado de disciplina. Del grado de disciplina. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina no es otra cosa que coherencia, identidad y propósito. Esa es la disciplina. Coherencia, identidad y propósito. Esa me dio ahí, ¿sí? Pero además de eso, para yo poder tener, insisto, esa disciplina, esa voluntad, esa fuerza, esa coherencia, identidad y propósito, yo también necesito una cosa fundamental. ¿Qué necesito yo para patear este balón de fútbol? Decisión. No solamente decisión, yo puedo decidirlo, pero energía. Sí, energía. Entonces, si yo necesito energía para hacer eso, esta energía vital, la inmediata, la disponible ya para esta acción, ¿de quién depende? ¿De qué tipo de energía? De la energía de reserva. ¿Sí? De esa energía de reserva. Si yo no tengo reserva, no me puedo mover. Simplemente, miren, yo puedo tener toda la intención de patear ese balón de fútbol, pero tengo una fiebre tremenda, tengo la quiebra huesos, me duele hasta el último, yo no voy a patear ese balón, o me patea ese balón, no, y no. Ay, Dios mío, bendito sea mi Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso, insisto, necesito energía, pero no cualquier tipo de energía. Recordemos aquí una cosa, porque hay algunos que son relativamente nuevos en esto. Hay 3 tipos de energías que llamamos la eléctrica, la magnética y la reticular, ¿sí? La energía eléctrica es la que depende del proceso evolutivo mayor del ser humano, del cerebro eléctrico, en otras palabras, de la proyección y la visión que yo tenga, ¿sí? La energía magnética depende de mi capacidad relacional, en otras palabras también de lo que yo aspiro e inspiro, ¿sí? Es decir, de la fosa nasal, del rinencéfalo, ¿sí? Pero la energía reticular depende de eso primero que yo me tuve que haber llenado para poder producir una respuesta determinada. Imagínense ustedes, tienen el último Mercedes-Benz, ¿sí? Pero se les prendió un bombillito ese que uno no quiere que se prenda nunca, que dice tanque de reserva. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer?
Si no tanquea, se va a varar, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo. Esa energía de reserva la necesitamos para poder tener voluntad y poder. Y esta sí es la pregunta del millón. Y entonces, para yo tener energía de reserva, ¿qué necesito? ¿Ah? Más que fe. Estar anclados. Estar anclado, ¿qué más? Ay, que alguno me respondiera eso realmente. Ay, a ver, Se gana el wow. Me voy para la casa. Para yo tener suficiente energía de reserva, que ya dijeron ustedes que es el riñón y que es la suprarrenal, ¿yo qué necesito tener? Lo primero que necesito hacer para poder tener alguna energía, para poder botar ese morral, no es otra cosa que lo primero que yo hice cuando Respirar. llegué a este universo. Claro, respirar, te puedes ir para la casa. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si estamos respirando, por eso es que los papás muy sabiamente le dicen a los hijos cuando están medio berracos, Respire. hey, respire, mijo, respire, ¿sí? Por eso un atleta da el rendimiento que da si le hace caso al ritmo respiratorio, ¿sí? Si no está llevando un ritmo cuando está trotando, Se agota. entonces Hacer la pausa. y se funde literalmente. Si yo estoy bailando y no llevo un ritmo, puedo ir a ritmo de bolero, pero si no estoy llevando el ritmo, me voy a cansar. Entonces necesito llevar, insisto, un ritmo, y ese ritmo lo da la respiración, ¿sí? Digámoslo así, la energía del pulmón o la energía del metal, ¿ok? Viene luego otro verbo aquí para conjugar, que es el, llamémoslo, avanzar. Sí, porque a veces comenzamos, pero nos quedamos ahí. Sí, ya di el primer paso, pero el primer paso es el anuncio de ¿qué? Pues del segundo paso. Del segundo. No hay más de otra. Entonces, eso implica, tenemos que avanzar, y para que haya ese avance, obviamente sigue teniendo que haber energía de reserva, ¿sí? Y finalmente, terminamos con una cosa que es la de lograr. Y lograr no es otra cosa que la justa recompensa al esfuerzo hecho. Entre otras cosas, con lo que a veces no somos lo suficientemente generosos y nos quedamos simplemente en el dar, pero no somos generosos en el recibir. Y hay que aprender a recibir con generosidad absoluta, porque si eso no existe, entonces yo no me estoy retroalimentando. Y si yo no me retroalimento, me estoy perdiendo la oportunidad de reconocerme en mis logros. Ojo, porque aquí hay un espejismo que a veces lleva a que ocurran cosas catastróficas. Cuando yo me veo en el espejo y me vanaglorio de mis logros, muy frecuentemente caigo en una cosa que se llama el orgullo, la prepotencia, el argentino que todos llevamos dentro, todo, esa cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos perdemos una cosa fundamental, y es que esos logros sean simplemente el reconocimiento, la justa recompensa a lo que estábamos sembrando con anterioridad y a lo que le pusimos todo el esfuerzo. ¿De acuerdo? No me quedó claro que tenemos que aprender, pues, que fuera de dar, aprender a recibir. Sí. Como con un ejemplo. ¿Dónde no está claro? De que yo puedo dar sin esperar a cambio nada, No, necesariamente. Eso es muy importante, hacer esa diferencia. Yo no puedo dar esperando a cambio, porque eso no es dar, eso es un acto absolutamente egoísta, eso es un acto del ego, ¿sí? No, al contrario, yo no espero nada a cambio, el móvil no debe ser ese, esperar algo a cambio, pero si recibo la recompensa, la recibo generosamente y con agradecimiento. Yo les pongo un ejemplo. Terminé esa charla el sábado en Bogotá. Esa charla fue muy rica, fue muy enriquecedora. De verdad que sí, para mí fue tremendamente enriquecedora. Pero el premio más agradable para mí al final fue que tuve, yo creo que de las 500 personas recibí por lo menos 200 abrazos. Ustedes se imaginan lo que es eso. Yo salí absolutamente renutrido de esos abrazos. Pero ¿qué decía yo? Es que me encanta que me den esos abrazos.
porque es el reconocimiento a un esfuerzo que se hizo, pero yo no me estoy quedando ahí en que, bueno, es que fíjate, no podía ser de otra manera. No, yo simplemente me lo gozo, me gocé con los chistes de argentinos, yo los mencioné a los argentinos porque ellos lo estaban retransmitiendo para 29 países simultáneamente y por supuesto muchos de Argentina pusieron y escribían, yo me morí de la risa después leyendo los chats, ahora sí me doy cuenta, Dios es argentino y no sé qué, todo eso, lo volvieron broma y el amor con humor es absolutamente maravilloso. Entonces, eso es una justa recompensa. Mi móvil no fue ir a dictar la charla para que me abrazaran, pero si llegan los abrazos, hombre, qué rico, qué bueno, eso significa cumplimos la labor. Pero frecuentemente nos confundimos con aquello de que en un reconocimiento no hay otra cosa que la manifestación del otro para decirte gracias. Yo encuentro todo esto muy coherente y muy relacionado con el sexo. Pero entonces me viene preguntando cómo se analiza la competitividad o la competencia en todo esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos que nos enseñaron a ser seres individuales y competitivos? Y que infortunadamente ahí nos confundíamos mucho en ese sendero de descubrir el mago interior. Porque cuando somos competitivos yo no quiero lograr algo por mí, sino para sobrepasar a aquel que hizo algo. Y entonces me pierdo la verdadera esencia, el potencial enorme que hay en lo que yo estoy tratando de hacer en ese momento. Entonces aquí, cuando estoy tratando de hacer el cambio, lo primero que renuncio es a ser competitivo, porque ya la competencia es conmigo mismo. Es decir, ya lo que yo estoy retándome es a superar mis propios logros. Entonces, si fui capaz de hacer esto, es posible que pueda hacer algo más. Es que es muy difícil en ese ámbito laboral, por ejemplo, donde en las empresas y hay culturas muy competitivas, por ejemplo sí. en Canadá, en Estados Unidos, sí. Y la de aquí también, claro. En las empresas se maneja eso, ¿no? Y entonces tú puedes optar por dos cosas, o te pones a competir y juegas el mismo juego, o simplemente haces a conciencia tu labor, y entonces muy probablemente, sin que tengas que hacer mucha laraca, resulta el reconocimiento. Catherine Ibargüen, hace tal vez un mes y medio, en una de las competencias, perdió con la venezolana y la desplazó del primer puesto en el diamante de atletismo, de salto, en la Liga de Diamantes. Pero miren lo que hizo ayer o antier, ¿sí? Otra vez, ¿qué dijo? Y bien, es justo, y me encanta que me reconozcan. ¿Y qué hace la negra? Lo primero que hace después de semejante salto y toda la cosa, cuando ya sabe, otra vez, ¿sí? Y lo primero antes de empezar, pone una sonrisa. Yo no he visto una sonrisa más bella que la de esa negra. Es una sonrisa que te invita necesariamente a que te acompañen. Entonces, si el reconocimiento a esa sonrisa es el aplauso, ese es el empujón más grande para pegarse el salto después. ¿Entiendes eso? Luego, sí, hay que aprender a renunciar a la competitividad, a la competencia, más que a la competitividad. Porque digamos que hay herramientas suficientes para ser competitivos, es decir, para decir lo que yo estoy haciendo vale la pena y puede ser tan bueno o mejor que aquello, pero insisto, ese no es el móvil, ese no debe ser el móvil. Si resultó mejor, pues maravilloso, reconozcámoslo y qué rico, pero no nos podemos quedar ahí. Hombre, si resultó mejor, viene una cosa absolutamente sabia y es comparto mi conocimiento, porque entonces si no, hay una actitud nuevamente egoísta contra algo, con algo que ya la raza humana pudo superar. Si ese lo superó, ¿por qué no compartirlo? ¿Sí? El problema es ese, que la mayor parte de la gente por la competitividad se queda, uy, me inventé esto, que nadie me lo vaya a copiar. Cuando en realidad es todo lo contrario. Ustedes se imaginan qué sería de esto si no lo estuvieran oyendo ustedes, si no lo estuvieran compartiendo. Pues yo simplemente no estaría aquí, no tiene ningún sentido. Y por eso es que vuelvo y digo, en este caso es copy free, ojalá esto se regara como un virus, eso sería una maravilla. ¿Por qué? Porque indica que todos estamos haciendo la labor, que no la estoy haciendo yo, sino que se empieza a tejer una red, y en esa urdimbre del tejido de esa red hay una cosa maravillosa que es el tejido de soporte. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un buen tejido de soporte para mantenernos firmes y conservar la estructura como tal. Eso se llama en arquitectura la tensegridad,
¿Qué es la tensegridad? El justo equilibrio entre la tensión y la distensión, es decir, lo suficientemente templada la cuerda como para que dé un tono, pero no destemplarla como para que no suene, ¿sí? Ese es el justo equilibrio, ese es el sendero del medio, ese es el centro, ese es el corazón, ese es el camino del amor, ese es el descubrimiento de la nota fa, que es la que articula todas las demás, es el gran centro de la inclusividad y el estar envueltos en eso, en una sola unidad. Por eso tenemos que comunicarnos desde ahí, por eso no nos saludamos así, no, nos damos la mano, ni así tampoco, ¿cierto? Nos damos la mano, salud, darse porque viene desde el centro. Las manos son la prolongación del corazón. Entonces, si nos saludamos, estamos diciendo, te llevo en mi corazón, no es otra cosa. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, anotaciones, acotaciones o apuntes? Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación.